días estamos en Reavivados por su palabra. En esta ocasión vamos a empezar un nuevo libro, ¿saben? Es un libro muy interesante, ¿no? Que Pablo le va a escribir a Timoteo. Ustedes saben que Pablo tenía un grupo de colaboradores y habían varios, ¿no? Silas, Bernabé, Juan Marcos, Lucas, por mencionar algunos, ¿no? Como Epafras, por ejemplo, que también se lo menciona varias veces, Priscila, Aquila, bueno. Y había uno en especial al que Pablo le había cobrado mucho cariño, porque era un joven al que él discipuló, y este era Timoteo. Y Timoteo estaba encargado de pastorear a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía algunos problemas, y eran algunos problemas doctrinales, porque habían personas que, haciéndose llamar maestros de la ley, comenzaron a enseñar la Torá. Y al enseñar la Torah, pues se centraron en algunos aspectos un poco difíciles de comprender y torcieron la verdad de Dios. Entonces la intención de Pablo era poder aclarar estos puntos, y de eso se va a tratar su carta. Y aquí le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, tienes que quedarte en Éfeso y ayudar a comprender realmente cómo la Torah tiene que conducirnos a Cristo. En algunas versiones dice la ley. La ley, cuando aquí se mencione a la ley, va a referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco, y es a eso donde va a apuntar. Entonces, Pablo les va a explicar y por medio de esta carta cómo Timoteo tiene que conducirse y guiarse para hablar a estos falsos maestros de la ley y comenzar a entender que toda la Biblia, toda la palabra tiene que tener un centro, un punto donde convergen todas las verdades, y ese punto es Jesucristo. Y eso es algo que nunca debemos olvidarnos. Por más de que seamos demasiado estudiosos o profundicemos demasiado, la gloria, la honra y la enseñanza no debe centrarnos en nosotros, debe centrarse en Dios, debe centrarse en Jesucristo. Entonces Pablo le va a explicar a Timoteo y por lo tanto a la iglesia de Éfeso también cómo es el Señor en su llamado, cómo Él nos usa de forma humilde. Dice el verso 13, por ejemplo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Miren cómo Pablo, a pesar de haber sido un fariseo, un conocedor y ser un hombre que memorizó los 5 libros de la ley, que ese era uno de los desafíos de los fariseos, conocer cabalmente la ley. Él dice, yo era un ignorante. ¿Por qué él era un ignorante? Él era un ignorante porque a través de la Torah nunca descubrió al Mesías, nunca descubrió a Jesucristo. Y esa es una de las tareas que tenemos como cristianos, descubrir, desentrañar en toda la palabra a Jesucristo, al que nos llena de gracia, al que tiene misericordia de nosotros y cómo nos rescata de un estado de ignorancia y podredumbre a una vida virtuosa y a la salvación que él nos dio, ¿no? Dice el verso 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces les explica la primera condición que debemos tener como seres humanos al acercarnos a su palabra santa es entender esta indignidad, es entender que somos pecadores y que hay alguien más grande y más alto, que es el que nos sostiene y el que nos rescata para entender la palabra y para poder explicar a otros la obra de Él. Y es así como Él empieza esta carta. Hay muchas otras cosas más en que meditar porque es muy linda, como apunta hacia Jesucristo. Ese es el mensaje. Jesucristo vino a salvarnos. Nosotros somos los primeros pecadores. Vamos a orar y agradecer a Dios por habernos elegido. Querido Dios, gracias por tu elección poderosa y maravillosa, oh Dios. A pesar de nuestra ignorancia, a pesar de haber vivido en el pecado, tú nos rescatas y nos das tu palabra. Y ahora con humildad nos acercamos a ella para colocarte en el centro de toda la doctrina, Señor. Permite que eso sea así, oh Dios, y que al profundizar, al entender más de tu palabra, te encontremos más a ti. Oh Dios, en el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.